Ya. Bueno, qué gusto continuar aquí compartiendo con Diego, con Clarita, su esposa, y con toda la gente que está viendo este programa. La verdad, como veníamos contando con mi esposa, y decía Diego, una gran realidad, debemos valorar la guerra espiritual. Por eso le poníamos acá el valor de la guerra espiritual. Y empezando desde la casa, desde la familia, porque no es necesario ser cristiano para entender. Nos han enseñado que la familia viene siendo el núcleo de la sociedad. Una familia cambia, una familia se restaura, las familias van restaurándose y la sociedad va a ser restaurada. En verdad, Jesús dijo que el príncipe de este mundo, o sea, Satanás es quien gobierna este mundo, es el que está influenciando hoy en todo el mundo. Si nosotros no trabajamos en la familia, en la sociedad, no va a cambiar este mundo. De hecho, diríamos incluso que está profetizado bíblicamente que el mundo no va a mejorar. Pero creo que hay mucho por hacer todavía y sí se puede hacer algo. Partiendo del núcleo de la sociedad, como les contábamos, en mi matrimonio con mi esposa era un infierno. O sea, una casa gobernada por el mismísimo diablo, digo yo. Y así es como están los matrimonios, los hogares hoy en día sin Cristo. Entonces, ¿qué fue necesario? Y créame que esto lo venimos a entender años después de conocer al Señor. Conocimos al Señor ya, el Señor nos, diríamos, nos dio la paz, o más bien dicho, mi esposa conoció al Señor y el Señor trajo paz al hogar. A su corazón, diríamos, le dio esperanza. Sin embargo, como les contábamos, mi esposa recibió al Señor 1 año y medio antes que yo. Ese 1 año y medio que yo no recibía a Cristo, que lo rechazaba, que aunque mi esposa ya dejó, como contaba ella mismo, de pelear en el hogar o de responder a mis exasperaciones, sin embargo, yo seguía con mi problema de celos en el hogar. Entonces, era tremendo porque yo era atacado por ese demonio que no respeta nada, pero mi esposa, ya en su creencia en el Señor, si hay algo que admiro que el Señor puso en mi esposa fue sujeción, fue esta palabra de que incluso la mujer sin palabra le puede ganar al marido, algo que para las mujeres les es difícil creer. Y yo le digo, mujer, tienes un arma poderosa en tu boca para ganar a tu marido cuando tu marido no es creyente. ¿Cuál es esa arma? Ciérrala. Entonces las mujeres generalmente a mí me quieren apedrear por eso. Pero les digo, es que el apóstol Pablo dice eso. Y la palabra puede estar ahí y uno puede creerla incluso. Pero ¿cuándo se hace efectiva y tiene poder? Cuando se la pone en práctica. Y yo vi esa palabra puesta en práctica en mi esposa, en mi hogar, partiendo de la guerra espiritual de la casa hacia afuera. Ya vamos a hablar de la guerra espiritual en la calle, en la sociedad, en la iglesia, que es necesario hacer guerra espiritual. Esto es increíble, pero en la iglesia toca hacer guerra espiritual. Pero partiendo del hogar, mi esposa, ¿qué hizo? Recibió a Cristo y, como ella misma decía, antes, por una exasperación mía, ella contestaba hasta con puños. Ahora ya no. Ella hacía 3 cosas y yo quisiera que esto, mujeres que de pronto tienen problemas en un hogar, mujeres que de pronto ya creen incluso en Jesucristo y su esposo no quiere saber nada, más bien le irrita por su fe en Jesucristo, anote estas 3 cosas. Haga lo que mi esposa hacía. Yo no entendía en ese tiempo, pero ella hacía estas 3 cosas. Ella lloraba con mi exasperación, con mis ataques de celos. Ella lloraba porque como ser humano, pues a la mujer le debe doler que le hieran, que le insulten, que le basureen, porque eso es lo que uno hace con los celos. Uno con los celos, y esto lo aprendí ya después con el Señor, ¿no? Cuando uno ataca con celos a la esposa, le está tratando como una prostituta, porque le está diciendo que se acuesta con uno y con otro. Eso es diabólico, hermanos. Y eso hacía yo inconscientemente, sin Cristo. Pero ella hacía estas 3 cosas. Lloraba porque le dolía. Pero luego de eso yo le veía y ella oraba. Y oraba por mí.
Eso era algo que yo no podía entender, cómo podía orar por mí cuando yo le estaba atacando. Y lo tercero que hacía era adoraba. Lloraba, oraba y adoraba. Con lágrimas en los ojos estaba orando por mí y estaba diciendo: espíritu de celos, te largas de mi esposo, porque él está apartado para mi Señor. Él va a ser un siervo del Señor y te ordeno que te largues de él. Y yo, años después, aprendí que eso ha sido guerra espiritual. Ella decía: yo te ato, espíritu. En ese año que ella ya asistía a la iglesia, pues había aprendido que lo que uno ate en la tierra será atado en los cielos. Se atrevió a creer a esa palabra. Y es algo que creo que todo mundo, todos los cristianos debemos hacer. La palabra está ahí. Debemos creerla, ponerla en práctica. Y amados, funciona. Mi esposa lo hizo. Ataba ese espíritu y después empezaba: Espíritu de Dios, llena mi vida. Con lágrimas en los ojos adoraba al Señor. ¿Usted cree que Dios estaba al lado de ella en ese momento? ¿Usted cree que Dios estaba escuchando esa adoración? ¿Usted cree que Dios estaba dispuesto a hacer algo por esa mujer que estaba intercediendo por su esposo, adorando en una situación así? Por supuesto. Y el Señor contestó esa oración. Por eso digo, la guerra espiritual, amados. Ella me podía hablar en otros términos. Yo incluso le refutaba. Cuando ella me decía: la Biblia dice, yo le decía: claro, la santurrona ya va a empezar con su Biblia, con sus cosas religiosas, con sus aleluyas. Pero el rato que ella decía: espíritu de celos, te ato en mi esposo, en mi amado esposo, y lo echaba afuera, yo me quedaba mudo, me quedaba sin armas, sin saber con quién pelear. Guerra espiritual en la casa. Como un poco Diego lo decía, Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, él decía: no se maten peleando entre ustedes. O sea, esta guerra no es contra carne ni sangre, esta guerra no es contra seres con nombre y apellido, pero es lo que hacemos en el hogar. Cuando la esposa, yo le exasperaba con celos, por ejemplo, a mi esposa antes de que ella reciba a Cristo. ¿Quién pensaba que era el enemigo? Decía, maldita sea, decía, yo que juré no casarme, porque vi tanta violencia en mi casa. Aquí estoy casada y con otro que era el doble de mal carácter de su papá. Su papá había sido mal carácter, violento. Yo parecía hijo de su papá. Entonces, ella pensaba que yo era el enemigo y ahí nos íbamos dando. Yo pensaba que ella era el enemigo. Esto pasa mucho en los hogares. Por eso estamos hablando ahora de guerra espiritual, empezando desde el hogar. Amados, yo sé que están viendo este programa muchos hermanos en Cristo, pero hermanos que todavía de pronto vivimos engañados. Cuando hay un resentimiento en casa, cuando hay algún ataque del diablo, en la casa, todavía nos las agarramos entre nosotros. Si no, no habría peleas en los hogares cristianos. Y la gran realidad es que muchos hogares cristianos, de hecho, se están separando. Muchos hogares cristianos están en disolución porque viven peleando. Esto es porque hay una guerra entre carne y sangre, cosa que la Biblia dice no deberíamos caer en eso. Si nosotros, la iglesia de Cristo, tomáramos las enseñanzas que el Señor dejó en la palabra y las aplicáramos al pie de la letra, créanme, amados, viviríamos felices y el diablo viviría atormentado. Yo en las predicaciones que doy en Santo Domingo, y hay hermanos que nos están escuchando y pueden dar fe de eso, yo les digo: miren, amados, el diablo debería tener terror de ver a un cristiano asomarse, así como el diablo tenía terror a Jesucristo cuando se asomaba. Recordarán que Jesús llega a un campo donde dice que había un endemoniado gadareno y
el endemoniado se acerca al Señor y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? El diablo le tenía terror a Jesús. Ahora ese Jesús al que el diablo le tiene terror, vive aquí en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros caminamos por ahí, el diablo debería tener terror de nosotros. Veníamos conversando en el carro con Dieguito y yo le decía, la palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tristemente la iglesia hoy en día se somete al diablo, resiste a Dios y Dios huye de nosotros. Hacemos todo lo contrario. Entonces, amados, empecemos con la guerra espiritual en nuestros hogares. Empecemos a tener esa unidad por la cual el Señor Jesús oró y por la cual el Señor Jesús dijo que el mundo va a conocer que somos sus discípulos. Hay hogares donde hace falta mucha guerra espiritual. Si hacemos guerra espiritual, créame, no va a haber resentidos en el hogar. No van a haber hijos que no le creen a sus papás su fe cristiana. Haciendo guerra espiritual se echa afuera cualquier situación que esté molestando. Me acuerdo, un pequeño testimonio. Alguna vez cuando mi esposa ya era cristiana y yo no, yo estaba comiendo una merienda y de pronto ya me empezó el ataque de celos. Por cualquier circunstancia empezaban los celos. Me empieza a atacar los celos y empiezo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y a tal hora qué estabas haciendo? ¿Y dónde estaba usted a tal hora? ¿Y por qué no me contestaba el teléfono? Y así. Y decía mi mamá, ni tragando estaba. El diablo no descansa, amados. Estaba así cuando de pronto yo estaba atacándole y los celos son como una bola de nieve que empieza pequeño y sigue creciendo. Y en cierto momento se hace ya indomable. Yo me iba encendiendo en los celos y de pronto mi esposa cae en cuenta, me regresa a ver y me dice, espíritu de celos, te largas de mi esposo en el nombre de Jesús y le dejas en paz ahora mismo. Y yo que estaba así con los celos, de pronto le quedo viendo, ¿cierto o no? Gracias, mi amor. ¿Qué pasó en ese momento? El espíritu, porque dice Efesios 6 que nuestra guerra es contra espíritus de maldad. Se tuvo que largar, porque vino al frente una esposa sometida a Cristo, que le resistía al diablo, y el diablo le queda un solo camino, huir. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Aplicamos eso en el hogar, aplicamos eso alrededor nuestro, en la sociedad, y vemos cómo es real, suceden. Tenemos una cantidad de testimonios que ustedes de hecho lo van a poder leer en un libro que ojalá algún día escribamos con mi esposa, pero tenemos una cantidad de testimonios de cómo vivir esto, una guerra espiritual, ver que es real, ver que cómo el diablo se somete ante los hijos de Dios. Y es que está escrito, el Señor dijo que a nosotros nos dio poder y autoridad. En Hechos 1:8 que dice, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo. El día que le recibí, caí bautizado en el Espíritu Santo vino sobre mí. ¿Qué recibí ahí? Dice la palabra, no lo digo yo. Recibes poder y autoridad. ¿Para qué? ¿Poder y autoridad para entrar solo en la congregación limpiándose los zapatos? No. Para ponerle al demonio en su sitio. Para ponerle a Satanás en su sitio. Satanás está dándose gusto en la sociedad. En Ecuador, quienes me están escuchando, viendo, saben cómo está la situación en Ecuador. Y les contaba a mis amados hermanos el domingo acá en Londres. Les decía, cuando yo empiezo a orar, Señor, ¿por qué está ocurriendo todo esto? ¿Cuándo va a parar? El Señor me dice, va a parar cuando ustedes, mis hijos, actúen. Porque el Señor me decía, ¿sabes que esto está ocurriendo a vista y paciencia de mis hijos? Pasan los sicarios, pasan los asaltantes, pasan los delincuentes por la calle y mis hijos ven que a alguien le están asaltando y no hacen nada. Lo máximo que hacen es, le están asaltando a ese señor, mira, qué grave le están asaltando. Yo sí le vi que le estaban poniendo el brazo, yo sí le vi que le estaban quitando. Hijos de Dios, amados, tenemos mucho trabajo por hacer.
el ejército de Dios que somos nosotros, tenemos mucho para actuar. ¿Qué hacemos con mi esposa? Les contamos con testimonio. ¿Qué hacemos con mi esposa? Vamos manejando el vehículo, de pronto vemos a alguien acechando, nada más. Acechando y nosotros enseguida, espíritu de delincuencia, espíritu de robo, te largas de aquí, de este lugar, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué ocurre? La persona es como que alguien le hubiera descubierto, como que hubiera visto a la policía, se hace el desentendido y se va. Nosotros, amados, los hijos de Dios, podemos evitar muchas desgracias en nuestra sociedad. ¿Cómo? Aplicando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y lo quiero leer, dice, uno de ustedes hará huir a 1000 y 2 de ustedes a 10,000. El Señor no puso esa palabra para darnos una idea de que podíamos hacer correr a 1000 seres humanos, ni de chiste. Yo no le hago correr ni al Diego aquí ahorita. Él me puede sacar corriendo. Exacto. ¿Se refería a qué? Como la palabra de Dios no se contradice, se refería a espíritus. Hay legiones de espíritus atacando a nuestra sociedad. Y el Señor dijo, uno de ustedes, ¿a quiénes? A nosotros, su pueblo, sus hijos, hará correr a 1000. Y 2 de ustedes a 10,000. Entre 2, con mi esposa, nos ponemos a orar. Y yo estoy seguro, por la palabra que se cumple, que mínimo 20,000 espíritus salen huyendo. Salen corriendo. ¿Por qué? Dice el libro de Romanos también. La creación está gimiendo a una, esperando. Y esto es bueno, es grabarlo en nuestro corazón y hacerle caso a lo que el Señor está diciendo. Dice, está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. La creación dice que gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que es tiempo, amados. Les decía a los amados hermanos acá en Londres. En Ecuador, hace 18 años, 20 años tal vez, nosotros comentábamos esto. Decíamos, wow, Colombia está lleno de sicariato, tráfico, delincuencia, secuestro, extorsión. Wow, gracias a Dios eso no está acá. Eso decíamos nosotros en Ecuador. Hoy ya está. Hoy ya eso es vigente en el Ecuador. Y no solo en las calles, es en todas las esferas, políticas, religiosas, en todo aspecto. Está ahí metido el demonio con violencia. Les decía a los hermanos de Santo Domingo, de Londres, si la iglesia no hace algo, eso va a estar en Londres muy pronto. Y en su casa, en su país, en su región, donde usted nos esté viendo y escuchando, va a llegar. Si la iglesia de Cristo, si usted y yo como hijos de Dios no hacemos nada. Había una hermana en Santo Domingo que me decía, segundito, si a mí me viene a atacar en ese sentido la violencia, la extorsión, yo no sé cómo reaccionaría. Y yo le decía, es que no tienes que meditar tú cómo reaccionarías. La palabra de Dios en Santiago que dice, tú sométete a Dios. Cuando venga el diablo, resístele y a él le queda un solo camino, huir. Yo le decía, si tú tienes comunión con el Señor, es como el policía cuando va por la calle. Tú solo le ves al policía y ya le reconoces quién es. No le ves al policía y no te acercas a decir, vea, disculpe, usted es policía. Disculpe, usted tiene autoridad para hacer algo. No, le ves al policía y al contrario. Si hiciste algo malo, lo menos que puedes hacer es salir corriendo. El diablo nunca va a hacer nada bueno. Cuando ve a un hijo de Dios, es ni más ni menos que verle al policía. El diablo, ¿qué tiene que hacer? Salir corriendo. Pero claro, si ese policía está ceñido a las leyes, obedece las leyes, se sujeta a las leyes, cumple bien todos los requisitos de un policía, tiene la autoridad para sacar corriendo a cualquier delincuente o al que está haciendo el mal, ¿no es cierto? Con los hijos de Dios pasa lo mismo. No tengo yo que preocuparme por estar investido de poder. Eso lo hace el Señor. ¿Qué tengo que preocuparme yo? Tener comunión con el Señor, tener comunión con el Espíritu Santo y viene el poder y autoridad que ya nos dio. Usted tiene que saber
Todos tenemos que recordar y saber que el diablo huele la presencia del Señor. El diablo sabe cuando un hijo de Dios está caminando cerca. El diablo no es tonto para quedarse cuando un hijo de Dios está andando cerca. Por eso les decía hace un rato, el diablo no se quedaba en ningún lugar cuando Jesucristo llegaba. Por ahí dos ocasiones se cuenta en la Biblia en donde medio se resistió. En un caso dijo, aunque sea, mándanos a esos puercos que están ahí ya, pero nos vas a mandar, ya sabemos que ese es el camino que nos queda, aunque sea a los puerquitos, ya. En otro caso dice que se resistió, le hizo botar espumarajos a un muchacho, pero a la final se largó. Ante la presencia del Señor, el diablo le queda un solo camino, amados: largarse. Entonces yo le decía a esta hermana, no tienes que pensar cómo reaccionaría, solo tienes que estar en comunión con el Señor, y el Señor es el que va a reaccionar por ti. El Señor es el que va a salir al paso. No dice la palabra de Dios, mía es la venganza, deja lugar a mira, mía es la guerra. Eso dice el Señor. Entonces es Él quien nos defiende. Solamente ten comunión, y el rato que viene el ataque, tú contesta con tu identidad. Veníamos hablando con Diego y le decía yo, para mí esto se trata de identidad. Cuando yo veo a un policía, si he hecho algo malo, veo a un policía, el policía me pone en su sitio y punto. Porque tiene el poder y tiene la autoridad. Él tiene su identidad. Yo me acuerdo que alguna vez tuve una discusión, yo no era cristiano en ese entonces, una discusión ahí con un tipo que estaba con un uniforme, pero estaba, la verdad, mal vestido. No sé si por el apuro salió mal arreglado, pero tuve una discusión y él me decía, ¿qué no te das cuenta que soy policía? Y yo le decía, policía, hoy en día cualquiera se disfraza de policía, porque estaba mal vestido. Pero si ese hombre hubiera estado bien uniformado, bien puesto su uniforme, créame que yo nunca le hubiera contestado, ni me hubiera atrevido a mirarle a los ojos, por miedo a que me lleve detenido. ¿Por qué lo contesté como le contesté? Porque le vi mal vestido. Para mí estaba disfrazado. Con el diablo pasa lo mismo. Un día estaba orando al Señor y el Señor me decía, ten comunión conmigo, y es como estar un policía bien vestido. El que hace el mal te va a tener miedo, te va a tener terror. Tienes la autoridad para echarlo fuera. Solo le regresas a ver y le dices, lárgate, y se tiene que largar. No te tienes que esforzar. Claro que si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos va a pasar lo que le pasó en el libro de Hechos. Podemos encontrar una historia en donde dice que Pablo echaba fuera a los demonios de la gente. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas. Y el demonio salía. Y dice que había ahí en ese entonces había unos 7 muchachos, hijos de un sacerdote judío. Esceva, que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, era un sacerdote, pero no un sacerdote sujeto al Señor, sino que un sacerdote, como hay muchos hoy en día, que hacen las cosas a su manera. Ojo, esto hay que tener cuidado. Muchas veces los hijos de Dios nos hallamos haciendo las cosas a nuestro parecer. No es que a mí me parece, no es que a mí no me parece que deba ser así, yo lo hago a mi manera, no. Hay que ver, como digo yo, la guía de vida de un cristiano, que es la palabra de Dios. Estos hijos de un tal Esceva dice que le vieron a Pablo echando fuera demonios a los discípulos y les pareció bonito. Y dijeron, bueno, yo también voy a hacer lo mismo. Ellos no estaban sujetos al Señor, no conocían a Jesucristo, y dice que se presentó un endemoniado. Seguramente una legión había dentro de ese hombre. Y estos muchachos dijeron, en el nombre del que predica Pablo, te ordenamos que salgas fuera. Dice la Biblia que el demonio que estaba dentro de ese varón les dijo, mira, yo a Jesús, sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero vos quién eres. Y dice la Biblia que estos demonios a los 7 les metieron una paliza, les dejaron desnudos y fueron saltando sobre ellos y les dejaron avergonzados. Decía, si no tengo comunión con el Señor, no voy a poder echar fuera una pulga con tos, porque no tengo poder y autoridad. Estoy disfrazado
de cristiano. Para mí, y perdón, no es más, no debo pedir perdón por esto, pero para mí un cristiano que no tiene comunión con el Señor, que no lee la Biblia, que no, pero es que eso de orar no es para mí, lo que pasa es que eso de orar es para el Diego que está con las comunicaciones, tiene que orar para que le salga bien todo eso, el pastor Pedro Pablo tal vez, el segundito porque tiene que predicar, pero no yo que sueño. Vea, vaya rezándose una Ave María porque ya está para tostarse en la quinta paila. No, el Hijo de Dios no tiene que estar disfrazado de, tiene que ser. Esto se trata de identidad, pero no solo en la calle, vuelvo a retroceder, desde la casa, en la calle, en la sociedad, en mi casa. Tengo comunión con el Señor, tengo poder y autoridad puesto por Dios, no envaneciendo. Autoridad que el que está ahí al frente lo reconoce, que el que está ahí al frente sabe que no estoy disfrazado. Y aquí está mi esposa al lado mío también, que ha dado testimonio muchas veces. Tal comunión con el Señor que yo he dicho cosas en la casa y eso se tiene que hacer porque va de acuerdo a la palabra de Dios y se cumple. Escuchaba alguna vez un comentario entre mi esposa y mis hijas. Mis hijas algo querían decir, no estaban algo de acuerdo con lo que yo había dicho y mi esposa les dice, amores, al papá más vale hacerle caso, porque el papá tiene una comunión con el Señor que todo lo que dice el Señor le respalda. Y así sucede. Tengo comunión con el Señor, me respalda. Veníamos con Diego en el camino y nos estábamos afanando por el tráfico y estábamos conversando ahí, muy endulzados en la conversa de cómo estamos en Santo Domingo, en Ecuador, cómo está acá. Y no nos habíamos dado cuenta que estábamos parados ya como creo que 20 minutos ahí, media hora en un tráfico, parados en un solo punto. Y de pronto es como que despierto, este tráfico ha sido en serio, le digo, yo no me había topado con un tráfico así hasta hoy, en el mes que estamos. A tal punto que yo dudé cuando me decían, hay tráfico acá, decía yo, no veo tráfico, no hay tráfico. Pero ya estábamos media hora y nos damos cuenta, digo, no, este tráfico se tiene que mover, en el nombre de Jesús se mueve esta cola. Y Diego no podía manejar porque estaba así. Porque el tráfico, tum, 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 empezó a correr. La fila nuestra era la única que no se movía. El tráfico empezó a correr y de ahí no nos demoramos ya en llegar acá. En el nombre de Jesús. Pero no es solo usar el nombre de Dios en vano. Es tener comunión con el Señor para que cuando yo pronuncie su nombre, como dice la palabra de Dios, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Inseguridad en las calles. ¿Qué hay que hacer? Guerra espiritual, amados. Santo Domingo que me estás escuchando. Ya me has escuchado esto muchas veces. El Ecuador, Colombia fue conocida un tiempo por ser uno de los países violentos. Londres, y escucho que ya hay casos acá de asaltos y cosas así, robos. Guerra espiritual, amados. Esto no se lo está diciendo mucho en las iglesias de Cristo. Y por eso es que el diablo avanza y avanza y avanza. Y la iglesia de Cristo muchas veces nos estamos preguntando, wow, ¿qué tendremos que hacer? Cuando ya está dicho lo que tenemos que hacer. Iglesia de Cristo, creo que no es tiempo de estar mirando al cielo esperando el arrebatamiento, sino arrebatar las almas que el diablo está cada vez cautivando más y más, incluso sacándolas de la iglesia de Cristo. Porque eso está ocurriendo. ¿Cómo lo saca? Sembrando más duda. Por ejemplo, sobre esta palabra, hay mucha gente que duda. Dice, ¿será? Yo he hablado con muchísimos creyentes que me han dicho, ¿será? Y yo no llego a ese nivel. Les digo, ¿a qué te refieres con nivel? Para mí el único nivel es, la palabra está ahí, es verdad, debemos creerla. Pero como dice Santiago mismo, dice, de nada sirve creer, pero no ponerla en práctica.
No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago mismo dice, mira, no solo es suficiente creer. Él dice, tu fe tiene que ser confirmada por las obras. O sea, la fe se afirma y tiene poder cuando me cuentas cómo la has vivido. Es algo que yo siempre pido, digo a mis hermanos amados, más te vale que prediques lo que has vivido, o si no te va a tocar orar para vivir lo predicado, y eso es más difícil. Y yo la verdad, amados, yo prefiero contar lo que he vivido con el poder de Cristo, porque donde me atreva a contar algo que me imagino o creo, me va a tocar vivir, y es fuerte, es difícil eso. Guerra espiritual en las calles. Guerra espiritual preventiva. Yo aprendí en seguridad, hace años trabajaba en seguridad física en una petrolera y aprendí que la seguridad más efectiva es la preventiva. La correctiva muchas veces ya es demasiado tarde. Ya sufrimos pérdida. ¿A qué me refiero con guerra espiritual preventiva? Con mi esposa lo practicamos todos los días. Por ejemplo, vamos a salir a un evento, vamos a salir de la casa. Es más, vamos a iniciar el día. ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente como misioneros estamos viajando constantemente. En el Ecuador, en los caminos, está la inseguridad. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos en cuenta primeramente la palabra de Dios. ¿Qué dice? Guerra contra huestes espirituales de maldad, principados, potestades. Lo creemos con el corazón, pero eso se completa viviéndolo en lo práctico. Oramos en la mañana y solo por ponerles un ejemplo, ojo, esto no es una fórmula, esto tiene que ser una convicción de la palabra aquí en el corazón. Nosotros con la convicción que tenemos, ¿qué hacemos? Oramos, hablamos con papá, le tengo presente a papá como que está aquí al lado mío. Entonces digo, papá, yo quiero que tú ates en el cielo lo que yo voy a atar en la tierra. Eso dice tu palabra y yo espero que se cumpla, sé que se va a cumplir. Tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, o sea, no dejarán de cumplirse. Tú me prometiste algo, que lo que yo ate aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Y lo que yo desate en la tierra va a ser desatado en los cielos. ¿Qué hago entonces? Atar. ¿Atar qué? Si dice que la guerra espiritual, dice Efesios 6, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, ¿qué tengo que atar? Espíritus. Entonces con mi esposa oramos y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de delincuencia, secuestro, extorsión, robo, que se vaya a querer poner en nuestro camino. Lo atamos en el nombre de Jesús. Si eso estaba encaminándose por ahí para salir a nuestro encuentro, pues ya queda atado. ¿Por qué? Por orden de los cielos, por orden de nuestro Padre Celestial. Queda atado porque, créanme amados, yo cada vez tengo visiones del Señor diciendo, cuando uno cree la palabra, la siembra en el corazón, yo tengo visiones del Señor diciendo, wow, lo creyó, mi hijo lo creyó, mi hija lo creyó. Ángeles ya saben lo que tienen que hacer. Palabra creída, palabra cumplida. Así tiene que ser. El Señor dice que envía a sus ángeles para que pongan por obra su palabra. ¿Por qué? Porque alguien la creyó. ¿Usted cree que el Señor está, este segundo, loco? Puse una palabra y la creyó. ¿Y ahora qué hago con este segundo? ¿Usted cree que el Señor está así? No, el Señor encuentra a alguien que le creyó y le gusta glorificarse. Si usted lo ha vivido, me está diciendo amén ahí, ¿no es cierto? Le gusta glorificarse, le gusta que le creamos y le gusta que lo mostremos al mundo. El Señor no dijo solo id por todo el mundo y evangelizad. El Señor dijo, id y sed testigos en todo el mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. ¿Sabe a qué se refería eso el Señor? Cuando decía eso, Él estaba diciendo, vas a ser testigo de todo lo que voy a hacer a través de ti. Tan solo por haberme creído. Lo hace. Tenemos muchos testimonios. Delincuentes me han salido por cantidad de veces. Y cuando le he dicho en el nombre de Jesús, reconociendo, con la identidad de que, a ver, voy a hacer un paréntesis.
He escuchado testimonios, no me ha pasado, bueno, sí me pasó alguna vez, que cuando fui a hablar con alguna autoridad a manifestar algo me dijo, un ratito, mantente a distancia, sí sabes con quién estás hablando. O sea, dando a entender que está hablando con una autoridad de la iglesia. Bueno, eso tuvo su trato, yo perdoné y todo aprendí. Pero el Señor en estos días, en la guerra espiritual, me mostraba que cuando Satanás sale en contra de uno, ahí es cuando a Satanás le tenemos que decir, un ratito, sí sabes con quién estás hablando. Sí sabes a quién estás pretendiendo asustarle. A un hijo de Dios. Y no es vanagloria, es solamente, es que yo creo lo que está escrito. Entonces, se trata de identidad. Cuando han salido delincuentes a querer asustarme, digo, primero me he sonreído. Y desde ahí ya el delincuente ya ve algo raro. O sea, yo le voy a asaltar y este man se sonríe. En el nombre de Jesús, espíritu de delincuencia, te largas de este hombre. Y he tenido casos, créame, no le puedo mentir, pero han caído de rodillas delante mío. Perdón, no, yo con los siervos de Cristo no me meto, perdón, no, perdón. Piden perdón. En algunas ocasiones han recibido a Cristo, en otras han salido corriendo y en otras simplemente ni se acercan a veces. Pero he tenido ocasiones. Si no, no hubiera podido evangelizar. He tenido en mi casa evangelizando a 3 de los más buscados en Santo Domingo, en el Guayas. He almorzado con ellos, les he evangelizado. ¿Por qué? Porque tengo bien clara mi identidad, que soy un hijo de Dios, que las tinieblas tienen que huir delante del Cristo que llevo dentro de mí. Tenemos que vivir con eso. Yo espero que usted que está escuchando esta palabra la esté recibiendo acá, en el corazón. Sí, porque es importante que la recibamos acá. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para ser salvos nomás? Dijo él que si confiesas con tu boca, pero crees con tu corazón, serás salvo. La palabra de Dios es igual. La podemos recibir acá, pero es necesario que sea sembrada en el corazón y la sintamos que es nuestra vida la palabra de Dios. Yo aprendí esto, que cuando uno recibe la palabra de Dios solo aquí en la mente, no conviene. Porque en la mente uno recibe la palabra y ahora sí empieza el análisis. Esto fue en los años de Jesucristo, pero esto fue hace 2000 años, pero el tiempo ahorita acá ya no es lo mismo, pero es que los tiempos han cambiado, las culturas han cambiado, pero, análisis mental. Por eso el Señor dice que le debemos recibir acá. Porque del corazón mana vida, entonces el Señor quiere que aquí sea sembrada la palabra. Recíbalo así, amados. Ustedes que están escuchando. Les decía yo en Santo Domingo hace unos días atrás, unas semanas atrás. Hay inseguridad, hay violencia. De pronto todos vamos a ser asaltados. Yo les decía esto hace unos días. Todos vamos a ser asaltados. A todos nos va a salir algún ataque de estos. Ese no es el tema en discusión. Porque el diablo está adueñado del mundo, pues, obviamente. Es más, el Señor no nos dijo, ustedes me reciben en su corazón y olvídense de las aflicciones. No les van a atacar. No dijo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, dijo, ustedes tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está el que dijo eso? Acá. Él sigue repitiendo dentro de mí, ten ánimo, yo he vencido al mundo. Este es un ataque del mundo, lo he vencido. Entonces, por eso le digo, créalo con el corazón. Disponga su corazón para vivirlo. Si es que algún rato es atacado, con la convicción, que no espere, como los hijos de Seba, a ser atacados ese rato para sacar pistola. No. Desde hoy, lea la palabra de Dios. Órele al Padre, siéntale su papá, diga, papá, te estoy comentando, te cuento que tengo miedo ya de salir a la calle, porque hay tanta violencia. Cuéntele a papá y dígale, Señor, yo te amo a ti con todo mi corazón. Y va a ver cómo el Señor le empodera de tal manera que cuando usted sale, a todos les van a asaltar y no a usted. O si le llegan a asaltar a usted, el diablo se tiene que arrepentir. Aunque sabemos que el diablo no se arrepiente, lo digo por explicar nada más, pero
de que el diablo va a huir. El diablo, y yo estoy seguro de esto más, el diablo te ve a ti en comunión constante con el Señor y el diablo no te va a mandar un asaltante. Yo vivo con esta convicción. Les digo a los hermanos en Santo Domingo, ¿saben por qué el diablo no me manda un asaltante? Porque el día que me mande un asaltante lo pierde. Lo pierde porque he evangelizado a 2 sicarios, he evangelizado a delincuentes que vienen en contra. Y vienen por plata y se van con Cristo. ¿Quién salió perdiendo? El diablo. ¿Usted cree que el diablo es tonto y le va a mandar para perder uno? No, él no. Él huye más bien. Con ese ni se meta. Y esto es confirmado. Les cuento, yo tuve un día a uno de los más buscados en mi casa, almorzaba con él, le presenté a Cristo, él pidió una ayuda, acababa de salir de la cárcel. Y había escuchado, un pastor le había compartido en la cárcel. Y me pidió ayuda, sin conocerle. Me acerqué a ayudarle, le llevé a mi casa a almorzar. Y él me decía, los cristianos, le digo, ¿alguna vez te has comido un cristiano? Porque él había hecho mucho mal, incluso había matado gente. Entonces le decía, ¿te has comido algún cristiano alguna vez? Queriendo decir si alguna vez mató a alguien. Y me dice, no, a los cristianos no, es prohibido tocarles. Le digo, ¿qué? Me dice, no, es que ellos son hijos. No, le digo, si has matado a alguna persona. Sí, me mostró por ahí, tenía unos tatuajes del número de gente que había matado. En todo caso, él salía ya pagando la pena en la cárcel. Eso lo digo porque alguien puede decir, entonces tú eres cómplice, no denunciaste y cosas así. No, él ya salía de la cárcel pagando su pena. Pero él me decía esto. Le digo, aclárame, ¿cómo es esto de que a los cristianos es prohibido tocarles? Dice, sí. A los cristianos, a los siervos de Dios, es prohibido tocarles, me decía él. Él me decía, en la cárcel, en las bandas, donde saben que a un siervo de Dios le atacaron, le linchan a ese tipo, al que atacó. ¿Por qué es prohibido? Es que ellos no hacen nada de malo, dice. Ojo, anotemos esto. Ellos solamente bendicen. Ellos solamente buscan el bien de la gente. Mire en qué calificativos nos tiene Satanás. Que solo hacemos bien, que solo bendecimos, buscamos el bien de la gente. Entonces, él me decía a mí, segundito, usted es conocido por todas las bandas aquí en Santo Domingo. Yo, pues, si nunca he tenido contacto con ellos. No, decía, nosotros sabemos quiénes son esos siervos del Señor. Y él me decía, pero ¿quiénes son intocables, diríamos? Él me decía, los siervos. Yo le decía, ¿cómo sé? ¿Y cómo saben ustedes? Y él me decía, por la reacción. Él me decía, cuando nosotros le ponemos una pistola a alguien, que no sabemos, no le tenemos identificado. Generalmente los pastores, decía, están identificados. El resto de gente, pero puede haber alguien, decía, que está por ahí apasionado por el Señor. Le ponemos una pistola y él me decía, vemos su reacción. Se asusta, sale corriendo, tiene miedo, llama a la policía, cae a puñetes, quiere sacar su pistola. No es cristiano. Sí, ¿en serio? ¿Y por qué dicen? No, porque el cristiano, el Hijo de Dios, el siervo, me decía este varón, el siervo sabe quién es en Cristo Jesús. Y el siervo de Dios no se amedrenta, el siervo de Dios le pone en el sitio a uno y le hace callar. Y uno se queda, uno no sabe cómo, pero uno no tiene de dónde reaccionar. Él decía eso, y era uno de los más buscados. Entonces hay evidencia real de que el Señor nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesucristo para ponerle a las tinieblas en su sitio, para hollar serpientes, pisar escorpiones. Lo que falta es que seamos guerreros espirituales. Por eso es que yo le pedía hace un rato, no lo tome esto como una doctrina de, uno de los programas de Dieguito, ahí enseñando acerca de guerra espiritual. Esto es vital. De esto depende, le podría decir, así como ahorita dicen que depende de la guerra en Israel, depende la paz que venga, pues de esto depende la paz que pueda tener en su corazón, en su familia, alrededor suyo, en la sociedad,
e incluso con lo que quiero terminar, con la iglesia. Les decía increíblemente, pero en la iglesia necesitamos guerra espiritual. ¿Por qué? Donde ya como cristianos, y esto es tremendo, ya como cristianos, ¿dónde es donde más ha sido atacado, se ha resentido, se ha tropezado, incluso ha abandonado la iglesia? Un cristiano. ¿Dónde? No es porque fue atacado en la calle. Un cristiano no se va de la iglesia porque fue asaltado en la calle. Un cristiano no se va de la iglesia porque de pronto alguien en la calle le insultó. No. Un cristiano se va de la iglesia porque en la iglesia le dijeron algo que no le gustó. En la iglesia le miraron como no le gustó. En la iglesia escuchó algo que no le gustó o hicieron algo que no le gustó. ¿Por qué? Nuevamente, si en la calle, en la casa, la palabra de Dios dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, en la iglesia con mayor razón, pues. Pero ¿qué sucede generalmente en la iglesia? No sé cómo estamos de tiempo, Dieguito, yo perdí aquí Estamos bien. En todo caso, les decía, en la iglesia, y lo digo porque también me ha pasado, no valorando, no acordándome de la guerra espiritual, sí he reaccionado mal. Imagínense que en la calle he reaccionado bien, en la casa hemos reaccionado muchas veces bien y a veces en la iglesia hemos reaccionado mal. ¿Por qué? Porque en la iglesia se supone que ya estamos en los lugares celestiales y deben haber solo ángeles, ya no seres humanos. Pero alguien me decía, segunditos, todavía somos humanos, no tenemos cuerpos glorificados todavía. O sea, nos tropezamos, nos resentimos y caemos en una guerra, digo yo, campal, cuerpo a cuerpo en la iglesia. ¿Con qué? Con los resentimientos entre hermanos, con los resentimientos con los pastores, con los resentimientos con los líderes. ¿Pero por qué? Porque no nos acordamos de Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y convertimos la guerra que debería ser espiritual en guerra carnal. Supongamos, voy a poner un ejemplo para aclarar que se entienda mejor esto. Viene un hermano o una hermana y de pronto me dice lo que me pasó a mí un día. Un día me dicen, tú deberías hacer mejor las cosas, no haces como se te manda, te mandamos a dar anuncios y te pones a estar orando ahí, contando tus sueños. Y yo cogí el micrófono que me habían dado, lo devolví al hermano y dije, dalo tú. Y me fui de la congregación ese día con mi familia. Eso es guerra carnal. Lo tomo a él como el causante de mi resentimiento y me voy. Póngase su propio ejemplo, no sé qué haya visto usted en su congregación. Pero nos resentimos. Cuando la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Estoy redundando en este versículo porque tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es espiritual. Aún en la iglesia se mete el diablo y nos ataca muchas veces. Usted dirá, en la iglesia se mete el diablo. ¿Qué pasó, segundito? Usted ya se fue por otro camino. No. Estoy refiriéndome a la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? No es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. En los miembros del cuerpo de Cristo muchas veces Satanás se mete y quiere usarnos. Si no, contésteme, ¿cómo es que usó a Pedro para tratar de cambiar los planes de Dios en Jesucristo? Y eso es evidente en la palabra porque Jesucristo a Pedro no le dijo, Pedrito, no sé qué te pasó, te desviaste. No, directo le dijo, apártate de mí, Satanás, y no me seas tropiezo. Quiere decir que el hermano Pedro estaba endiablado. Estaba siendo usado por Satanás. Así de claro. Lo mismo, la hermana María, la hermana Teresa, el hermano Pedro, el hermano Juanito de hoy en día, igual podrían ser usados por Satanás. Pero ¿a quién debemos reprender nosotros? ¿Al hermano Pedro? Jesús Cristo no dijo, Pedro, apártate de mí, no me seas tropiezo. No. Si usted recuerda la palabra,
Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, y no me seas tropiezo. Usted no ve en la Biblia, no va a leer en la Biblia a un Pedro, ay, me largo de la iglesia, este man, ¿cómo me vine a tratar después de que le sirvo tantos años, tanto diezmo que he dejado aquí y más sobre eso me viene a decir Satanás? Muy bien conoce mi nombre y ahora me trata como me trata. No le escucha usted a Pedro o no lee en la Biblia un Pedro reaccionando así. ¿Por qué? Porque fue Satanás el reprendido. Y Satanás más bien le dejó libre en ese momento a Pedro. Es otra de las cosas que tenemos que recordar y ponerla en práctica. Guerra espiritual en la iglesia. Si viene, supongamos, es que la hermana Juana de Arco, segundito, murmuró contra mí. Creo que estamos ya por terminar. La hermana Juana de Arco murmuró contra mí, o chismeó contra mí, o mintió contra mí. ¿Qué estamos diciendo? Que en esa hermana lo que obró fue un espíritu de mentira, de chisme, de engaño, de lo que sea, de murmuración. Si caemos en cuenta, espíritus le atacaron a esta hermana. Espíritu de mentira, espíritu de chisme, espíritu de murmuración. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer yo algo a favor de Satanás y mandarle dos espíritus más, uno de resentimiento y uno de indiferencia? ¿O tengo que yo ayudarle a la hermana y coger en ese momento en el nombre de Jesucristo, espíritu de murmuración, te largas de mi amada hermana María? Espíritu de chisme, te largas de mi amada hermana Juanita. Espíritu de murmuración, te largas de mi hermano amado Pedro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces esa persona que estaba siendo atacada por esos espíritus va a quedar libre. Y usted nuevamente tiene comunión. Esa hermana nuevamente tiene comunión. Ese hermano tiene comunión con usted. ¿Pero por qué hoy en día las iglesias cada vez están minando más y están cada vez perdiendo miembros? Por resentimientos. Yo he hecho este análisis. Vino la pandemia, algo externo, un ataque del diablo externo a las iglesias, pero ya pasó la pandemia. Ya volvimos a las reuniones presenciales. ¿Y por qué no volvió toda la gente? Porque muchos fueron heridos con resentimiento, con indiferencia y todo, y pensaron que era el pastor, pensaron que eran los líderes indiferentes, los líderes que no les preocupa a la gente, y pensaron que el enemigo era carne y hueso. Olvidaron que el enemigo es espiritual y que lo que hay que hacer es guerra espiritual. Amados, creo que esto es vital para la Iglesia de Cristo en estos tiempos, más que nunca, cuando creo que no es necesario ser un teólogo de la Biblia para entender que estamos en los últimos tiempos, que estamos ya cerca de la venida de Cristo. Eso se puede sentir. Y el Señor dijo que nosotros debemos aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Amados, eso es lo que quería compartirles. Doy gracias a Dieguito acá por la invitación. La verdad que es un tema extenso, por eso también nos alargamos, y queda mucho por decir, mucho por contar. Pero lo esencial creo que lo hemos podido decir esta noche. Espero que usted, vuelvo a Santiago que dice, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. El Señor dice que nosotros tenemos que ser conocidos por poner en práctica la palabra de Dios, que nosotros vamos a ser testigos de las obras de Él a través de nosotros. Pero nosotros tenemos que ejercer ese poder y autoridad que Dios ya nos dio.